Lo recuerdo con claridad. Era una mañana luminosa de julio, en pleno 2024. Había comenzado a leer La Era del Plástico, un ensayo de más de 200 páginas, escrito por el biólogo Álvaro Luna, que analiza la presencia del plástico en la sociedad moderna, su historia, su uso masivo y sus consecuencias ambientales. Movido por una mezcla de curiosidad y desasosiego, me levanté y metí la mano en la bolsa de reciclaje, rebuscando a ver qué encontraba. Botellas, envoltorios de tomate solís, bandejas de las frutas. Hay mucho plástico en nuestras vidas y por desgracia la mayor parte de él tiene un uso prescindible. Está en casi todo lo que tocamos y lo más inquietante es que casi siempre es innecesario. Tardará cientos de años en degradarse, algo que solo tendemos a usar durante unos días o incluso solo durante unos minutos. Así es, piénsalo por un momento. Objetos diseñados para durar siglos que utilizamos solo durante unos segundos. En apariencia, el plástico es un material simple, omnipresente. Lo tocamos cada día, lo usamos sin pensar, todo el rato, y también lo desechamos sin mirar atrás, constantemente. Pero si nos detenemos a observarlo con atención, el plástico deja de ser invisible. Se convierte en un reflejo, frío y silencioso, de cómo vivimos. Se transforma en el espejo oscuro de nuestra civilización. Sigo rebuscando en la basura, y algo me llama la atención. Estos objetos, en el fondo, son muy bellos. Líneas, bordes y relieves moldeados con precisión. Me da igual si es el recipiente de guacamole del supermercado, o una botella, un tubo de pasta de dientes o una lata de tomate. Cada uno tiene su forma, su textura, su color, sus medidas. Algunos son opacos, otros transparentes. Las etiquetas están llenas de diseños llamativos, dibujos, tipografías, símbolos. Todo pensado para captar tu atención durante un instante. En el pasado, en otro tiempo, estos recipientes habrían sido milagrosos, superiores al barro, al vidrio o al metal. El plástico que envuelve, protege y conserva sin filtrar ni derramar su contenido, ni olor, no tiene nada que envidiarle a una ánfora o a una tinaja. Por eso, fue un hallazgo asombroso. Pero ahora lo damos por hecho. Es más, estos recipientes y artículos no son obras de arte dignos de ser utilizados, admirados y conservados, a pesar de todos sus detalles y gran utilidad práctica. No son más que basura, objetos dispensables de usar y tirar, objetos creados para ser olvidados. Es como si hubiéramos trivializado lo extraordinario por el mero hecho de haberlo normalizado. Algo típico del ser humano. Nuestra era no solo ha producido milagros, también ha aprendido a ignorarlos. Damos por hecho la existencia de materiales creados por la alquimia industrial, envases que nacen con precisión milimétrica, resultados de cadenas de producción extremadamente complejas que coordinan químicos, ingenieros, diseñadores, transportistas, todo para que el humus no se derrame y llegue fresco a nuestras neveras. Pero en esa perfección impersonal, en esa belleza moldeada para la obsolescencia, en nuestra manera de concebirla, hay también algo bastante inquietante. Cada roce, cada tapa que se abre, libera microplásticos, partículas invisibles, menores de 5 milímetros, que se escapan a cualquier reciclaje y terminan flotando en el aire, viajando por mares y ríos, instalándose en la sangre y los órganos de animales y personas. La misma cualidad que hace del plástico un milagro lo convierte con el tiempo en un veneno, una amenaza silenciosa que se asienta en los tejidos de todos los seres vivos, algo que ningún recipiente de barro o de cristal habría dejado atrás en primer lugar. El plástico se ha vuelto una especie de arte efímero, moldeado con detalle, etiquetado con buen gusto, pero condenado a morir, sin duelo, en contenedores de basura, vertederos y bosques de todo el mundo. Es como el confeti, la purpurina o las flores de plástico. Colores intensos, cosas bellas, duraderas. Demasiado duraderas. Pero sin alma. Hemos creado una estética para el desecho, una belleza sin permanencia, una obra sin historia. En el mundo en que vivimos, las cosas están hechas para ser consumidas dentro de un contexto breve y preciso, y una vez que ese momento pasa, se transforman en basura. En el contexto de la era digital y postindustrial, esos momentos pasan con una celeridad apabullante. Cada vez se desea más y cada vez se tiene menos paciencia.
Existen contenedores, servicios de limpieza, normas, pero luego lo aplastamos todo y lo arrojamos a vertederos, al mar, al campo, a la montaña, como si fuéramos bomberos pirómanos, como si el respeto y el cuidado por lo más básico, la tierra, el agua, el aire libre, que son de todos, se hubiera perdido hace tiempo. Vivimos en un mundo de usar y tirar, donde la gente le preocupa más acumular vivencias de usar y tirar que ser reales. Un mundo en el que incluso las experiencias, como los productos, son cada vez más superfluas y vacías. Quizás, como decía aquel juego, esto es lo que es. O más bien, en lo que se ha convertido la cultura del hombre. Una monstruosa montaña de basura, el vertedero de la fuente creativa. Un basurero donde yacen todos nuestros deseos, todo lo que alguna vez quisimos o soñamos tener. Un gran depósito, sin orden, sin cuidado, sin memoria. Nótese que no he venido a hablar de gestión de residuos, ni de economía circular, ni siquiera de la obsolescencia programada, sino de algo más profundo, la mentalidad, la cosmovisión, la forma de ver y estar en el mundo, que hace que todo esto sea posible en primer lugar, y que, sin darnos cuenta, seguimos alimentando. Pero la salida no está en volver a un pasado al que, claramente, ya no hay retorno. Está en recuperar una mirada antigua, distinta. La del que considera la tierra como un hogar, no como un depósito. La del que ve valor en cada uno de los objetos, no basura. La del que aprecia lo que tiene y por eso no necesita más. Solo entonces podemos crear materiales, sistemas y culturas al servicio no de la prisa ni de la conveniencia, sino de la permanencia. No del consumo ni del beneficio inmediato, sino del sentido. Lo curioso es que mucho antes de que existiera Internet, mucho antes de que habláramos de crisis climática, de colapso de la biodiversidad o de microplásticos, hubo un hombre que ya veía con claridad lo que se avecinaba. Su nombre era Félix Rodríguez de la Fuente. Para millones de españoles, su voz fue la primera conexión íntima con la naturaleza. No hablo de la naturaleza domesticada de los parques o la idealizada de las postales de viajes, sino la salvaje, cruda, libre y profundamente real. Médico de formación, pero nómada de espíritu, Félix se convirtió en un símbolo de conciencia ecológica, en una época que hablar del medio ambiente era casi un acto de fe. A través de sus documentales y programas de radio y televisión, sobre todo el aclamado El hombre y la tierra, Rodríguez de la Fuente dedicó su vida a divulgar en una época en la que España y muchas otras partes del mundo todavía no contaban con ninguna clase de conciencia ambiental o movimientos de defensa de la naturaleza. Es cierto que, visto desde hoy, algunas de sus ideas o planteamientos pueden sentirse lejanos. Han pasado más de 50 años y mi propia mirada hacia estos temas es única y muy distinta a la suya. Pero eso no le resta mérito. Al contrario, tenía su razón de ser. Y sobre todo, hay algo imposible de negar. Félix no era de los que se limitaban a hablar cómodamente desde su casa, sino alguien que salía al campo, a la montaña, lo recorría, lo vivía, grababa allí y estaba allí, y desde esa posición transmitía con pasión lo que veía. Era un naturalista de los de verdad. Y él no solo mostraba animales, hablaba del alma de la tierra, del equilibrio sutil que une a todos los seres vivos y del daño que ya entonces comenzábamos a brutalmente infligirle. Había detrás toda una filosofía, un sistema de pensamiento que iba más allá del espectáculo televisivo o de lo que mostraba en cámara. Es por eso que se me hace imposible olvidar sus palabras en aquella entrevista de los años 70 en el programa de RTV. En una época marcada por la ingenuidad tecnológica, cuando el plástico era símbolo de modernidad y esperanza, Félix alzó la voz para denunciar su verdadero precio. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente
más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.